Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Bienvenidos una vez más a una audición de la Iglesia de Cristo Ojos Abiertos con sus enseñanzas bíblicas para este día y en este momento. Así que nos sentimos contentos de poder estar una vez más con ustedes, de que nos estén sintonizando. Le damos la bienvenida a todos los del ámbito nacional e internacional que apartan tiempo para poder escuchar las enseñanzas que surgen de las páginas sagradas de la Biblia. Así que damos la bienvenida, que Dios los bendiga y vamos a entrar al estudio, pero vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar, pidiendo el auxilio divino. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque es un privilegio de los tuyos, un privilegio de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra lleve edificación, lleve consuelo, lleve exhortación a todos aquellos, Dios mío, que la necesitan. En el nombre de Jesús venimos a romper todo ambiente negativo, toda circunstancia negativa en los hogares y en las vidas, y que pueda, oh Dios de la gloria, llevar la bendición para la cual tú la envías. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús, y todo distractor lo rechazamos. En el nombre de Jesús, para que pueda haber una atención para tu palabra. Te damos a ti toda gloria y toda honra en esta hora. Amén y amén. Bien, mis hermanos y oyentes, seguimos nosotros estudiando las jornadas que el pueblo de Israel vivió de su paso, de su salida de Egipto, su paso por el desierto y su llegada a la tierra de Canaán. Todo con el objetivo, una vez más, de sacar las perlas o recoger las perlas que se encuentran en cada una de esas jornadas para utilizar bien lo que Dios le mandó a Moisés a escribir en cada uno de esos pasajes. Al ver nosotros lo que ocurre, lo que sucede en cada uno de esos pasajes, nos damos cuenta que la Biblia no pierde actualidad por esto. Porque los males del pasado siguen siendo los males de ahora. Se deja ver desde los inicios de la raza humana en lo que es desobedecer los mandamientos. Se desobedecieron los mandamientos allá miles de años atrás y se siguen desobedeciendo los mandamientos hoy. Y como dijo alguien muy atinadamente, los mismos problemas necesitan la aplicación de las mismas soluciones. Así que todo eso le da actualidad a lo que dice la palabra de Dios. Así que póngame atención porque seguro que Dios tiene algo que enseñarnos para esta hora que hemos de presentarnos ante la palabra de Dios y ante su Espíritu Santo, por supuesto. Seguimos estudiando las jornadas. Ahora vamos a ver qué ocurrió con la llegada del pueblo de Israel a Bene Jacán. Esto lo encontramos en Números 33, verso 31. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Bene Jacán. La palabra Bene Jacán significa hijos de inteligencia, porque está compuesta de dos palabras. La palabra Bene significa hijos y la palabra Jacán significa inteligencia. Y vamos a ver qué es lo que Dios desea que aprendamos, entre otras cosas, de esta jornada. Tenemos que ser honestos que no en las jornadas estamos tratando no de verlas totalmente todo lo que enseñan, pero estamos viendo aquellas cosas que consideramos importantes para la vida diaria. Así que si alguien me está escuchando la enseñanza esta, pues y le gusta estudiar más la Biblia, teología, puede ingresar a estudiar más, que sin lugar a dudas va a encontrar mayores enseñanzas en cada una de estas jornadas. Pero nosotros estamos viendo las que son solamente necesarias
para la vida diaria de los que ahora las estamos escuchando. Bien, la palabra inteligencia se define entre otras cosas como la capacidad de aprender y encontrar soluciones. Habrán otros conceptos, habrán otras definiciones, pero para nuestro estudio vamos a tomar estas. La capacidad de aprender y encontrar soluciones. Esta inteligencia de la que vamos a hablar viene de la mano de Dios. Porque el libro de los Proverbios, capítulo 2, verso 6, lo dice. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Ahí está. Él da la inteligencia, de ahí viene la inteligencia. Bueno, como se comprenderá, la inteligencia es algo netamente mental, que nos brinda la capacidad de ocupar nuestra mente en ver lo que está enfrente de nosotros y aprender de todo aquello que vemos, oímos, olemos, sentimos y degustamos. Con esto nuestra mente tiene la capacidad de razonar, pensar y formar conceptos, ideas y teorías que responderán a la realidad de las experiencias que estamos viviendo todos los días. Esto quiere decir que la mente siempre está ocupada, observando, aprendiendo, sacando conclusiones y con esto creando teorías, que debe ser el trabajo que debería estar realizando siempre. No hay que tener una mente desocupada nunca, hay que tener cuidado con eso. Pero de por sí la mente se mantiene casi siempre ocupada, aprendiendo, sacando conclusiones y elaborando teorías. Las teorías se dice que son el cúmulo de conocimientos, oiga esto, que con sentido lógico nos permiten realizar algo sabiendo cuál será el resultado de antemano. O sea, una teoría es la que se elabora y nos permite a nosotros, es el cúmulo de conocimientos que con sentido lógico, me gusta lo que dice ahí, nos permite realizar algo y saber anticipadamente cuál va a ser su resultado. Por ejemplo, decir algo, si alguien se lanza a la mar sin saber nadar, el resultado será que el mar lo va a ahogar. Si alguien se mete a manejar un vehículo sin saber manejarlo, lo más lógico es que va a terminar chocándolo. Y si alguien no tiene dinero ni tarjeta de crédito, no podrá comprar nada. O sea, son teorías sencillas. Hay unas más elaboradas, pero estas son las que nosotros vamos aprendiendo y vamos de lo sencillo a lo más complejo. Realmente, bajo esta perspectiva, somos un inventario de teorías caminando que hemos acumulado durante toda nuestra existencia en esta tierra. Esto de aprender viene desde que nacimos. Y bien puede decirse que viene desde antes de haber nacido, estando en el vientre de la madre. Porque desde ahí empezamos a aprender. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ya se han sabido casos de personas que tienen problemas por circunstancias que pasaron mientras estaban en el vientre de la madre. Personas que sufren, que fueron afectadas por esa y están sufriendo el efecto hoy. Sufren el efecto del rechazo, de rebeldía, de depresiones, de deseo de suicidio. Es el resultado de que la madre tuvo la intención de abortar a la criatura cuando estaba esperando, o es el resultado de un rechazo que recibió el niño por una notificación sorpresiva de un embarazo no deseado. Bien, esto quiere decir que todos traemos la capacidad de aprender. Unos más, otros menos, pero todos traemos esta capacidad. No hay tales de que yo no puedo aprender. El secreto solo está en ejercitar más esa capacidad. Cuando se hace intencionalmente, su desarrollo es mayor. Bien,
Todos nacimos inteligentes. Sí, ¿por qué digo esto? Porque todos hemos aprendido. Tenemos el montón de teorías que van caminándonos con nosotros todo el tiempo, que nos van acompañando en nuestro diario vivir, lo cual ha sido consecuencia de haber aprendido las experiencias que hemos vivido en la vida. Lo que es cierto también es que mucha gente ha utilizado, oiga esto, la inteligencia para aprender cosas que no les son útiles. Y otros han utilizado la inteligencia para aprender cosas que son más beneficiosas para la vida. Y aquí permítame contarle lo que aprendí en una ocasión, que va a ilustrar bastante lo que estoy diciendo. Recuerdo que trabajaba en un banco, esto ya lo he contado más de alguna vez, pero permítame repetirlo para aquellos que por primera vez lo escuchan y que ejemplifica bien lo que estoy tratando de transmitir con ayuda de Dios. Todos nacimos inteligentes. Todos hemos aprendido. Por eso es que nacimos con inteligencia. Todos tenemos teorías elaboradas en nuestra mente como consecuencia de haber utilizado la inteligencia para razonar, voy a repetir esto, para crear ideas, conceptos y para al final elaborar teorías. No hay nadie de los que me esté escuchando, con alguna excepción, por supuesto, que no tenga teorías en su mente. Tiene teorías en su mente y son un cúmulo de teorías bastante grandes. Pues bien, estaba trabajando en uno de los bancos del sistema en los inicios de mi vida, joven, por supuesto, y llegué muy temprano al trabajo, así que no quise entrar de una vez, sino fui a un parque que estaba enfrente del trabajo y fui a lustrarme los zapatos. El señor que me estaba atendiendo era una persona ya de avanzada edad, ya peinaba canas bastantes y muy amable, pues evidentemente incontento. Yo era la primera persona que en esa mañana se acercaba a lustrar los zapatos. Y empezó a lustrarlos, algunos empiezan a platicarle a uno, pero yo agarré el periódico y empecé a leerlo. En ese estaba cuando estaba transcurriendo el tiempo, cuando vi ingresar al garage del banco, que estaba en el sótano, un carro Mercedes-Benz cremita, no se me olvida, nuevito. Y evidentemente, pues un carro así llama la atención. A la mayoría, tal vez al que los compra como que son chicles, pues tal vez no, pero a la mayoría que es difícil adquirir un vehículo de esos nuevos, pues le llama la atención y me llamó la atención a mí en mi juventud. Pero cuando vi el que iba entrando era el gerente del banco. Él pasó y en eso yo quise continuar con lo que estaba, pero alguien empezó a hablarme y a explicarme algo. Y me dijo, ya viste, pues, seguro que era un ente espiritual. Yo tengo que decir que fue Dios, pero un ente espiritual que me estaba hablando y me dijo, como veo que me llamó la atención el vehículo y vio que yo me di cuenta que el que iba manejando el vehículo era el gerente del banco, empezó a hablarme y me dijo, ¿ya te diste cuenta de algo? Sí, ¿qué diferencia hay entre la persona que amablemente te está lustrando los zapatos, que peina canas, y el que acaba de entrar en el vehículo ese, que te llamó la atención? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el que está aquí tiene 2 ojos, aquel tiene 2 ojos, tiene 2 orejas, aquel tiene 2 orejas, tiene una boca, aquel tiene una boca, y no va a ser larga la historia. Hizo un inventario que yo cuando me hizo el inventario vi que eran iguales. Y dijo, y este tiene un cerebro y aquel tiene un cerebro. ¿Cuál es la diferencia? Y me dijo, la diferencia está en que el que está aquí lustrándote los zapatos amablemente, han transcurrido los años, pero él le metió a su cabecita solo juegos, cosas que no le eran beneficiosas y por eso tiene que estar aquí. En cambio, el otro le metió libros que le daban un conocimiento y por eso está ocupando un puesto importante allá y puede darse el lujo de utilizar un vehículo de ese tipo. Y a estas alturas dije, Dios mío, es cierto, la diferencia no es por fuera, ni siquiera físicamente. La diferencia que usted nota por fuera en el cuanto al trabajo fue lo que el otro le metió a su mente
y lo que la persona que me estaba ilustrando le metió a su mente. Y eso hizo la diferencia grandísima. Y entonces, por decir algo, yo agarré la lección y dije, ya, entiendo. Y gracias al cielo me dio la oportunidad de poder sacar la carrera universitaria de la cual Dios ha utilizado para bendecirme. Los resultados que vemos aquí alrededor mío no han sido, tengo que decirle gracias a Dios, la bendición que Dios me ha dado a través del ejercicio de la profesión. Y damos gracias al cielo por haberme dicho eso, pero más gracias le doy al cielo por haberle yo puesto atención. Sí, porque a mucha gente Dios le habla y no le pone atención. Dios le habla y no aprende la lección. Dios le habla y no sigue la instrucción que Él le da. Y a veces no da la instrucción, a veces a mí solo me reflejó la diferencia y yo saqué la conclusión. Y si usted quiere, elaboré una teoría en mi mente y dije, si le meto a mi mente libros, letras, en lugar de juegos de azar, si utilizo el tiempo estudiando en lugar de pasarlo viendo televisión, esta teoría elaboré, la diferencia se va a marcar y tengo que decirlo, a la fecha se ha marcado. He encontrado a mucha gente conocida de mi niñez y mi juventud que les ha pasado lo mismo. Y gracias al cielo porque me habló. Y gracias al cielo porque entendí. Y gracias al cielo porque me ayudó a utilizar el aprendizaje, la inteligencia en las cosas buenas. Y tengo un récord atrás, bendito sea el Dios de la gloria, de muchas satisfacciones para su servidor y para mis padres. Que el Señor los bendiga, que ya está en el cielo. ¿Esto por qué lo cuento? Porque quiero ejemplificar gráficamente que usted vea que la diferencia no está en que la gente aprende, sino la diferencia está en las cosas que aprende. La diferencia no está en que la gente tenga inteligencia, sino la diferencia está en qué aprendió con esa inteligencia que le dieron, si aprendió cosas que le beneficiaban o cosas que no le beneficiaban. Todos nacimos con buena inteligencia. Porque ha aprendido algo usted, por supuesto, muchas cosas. Si hiciéramos un inventario de las cosas que hemos aprendido, sería, óigame, interminable. Sería un inventario bastante grande. Si nos pusiéramos a escribir en un cuaderno o en hoja de papel todo aquello que sabemos que hemos aprendido, incluyendo las cosas más sencillas de la vida que tuvimos que aprender porque no las sabíamos cuando nacimos. Incluso si pudiéramos escribir las cosas que aprendimos cuando estábamos en el vientre de la madre, le aseguro que necesitaríamos un montón de cuadernos. Que bien podríamos armar una gran biblioteca de cada una de las personas que me está escuchando ahora. Porque se podrían contar millones de cosas que se han aprendido. Aprendimos cómo alimentarnos, aprendimos a ver la diferencia de los colores, a oír los sonidos y a diferenciarlos. Aprendimos a sentir los diferentes ambientes en los cuales uno vive, los diferentes sabores que existen, los diferentes olores, todo eso lo hemos ido aprendiendo. Aprendimos a pararnos, primero a pararnos, después aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a diferenciar las palabras unas de otras. Y como dije, si empezamos a hacer un inventario de todo eso, armaríamos cuadernos de cuadernos de cuadernos que usted tiene ahí metidos en su mente por las cosas que aprendió, empezando desde las primeritas. Aún los que se consideran que tienen un retraso mental tuvieron que aprender, no al alcance de los demás, pero usaron la inteligencia para aprender lo que saben hacer ahora. Señores, primero debemos darle gracias a Dios por habernos dado inteligencia. Si usted ha aprendido todo lo que sabe, es porque le dieron inteligencia.
Y por eso lo ha aprendido. Y usted no sabe, no es científico. Uno piensa que solo los científicos elaboran teorías. No, todos los humanos elaboran teorías de todo lo que se aprende. Tal vez no son teorías grandísimas del espacio sideral y todo, pero todos elaboran teorías. Y son las que le ayudan a conducirse en la vida. ¿Estamos claros? Que el buen Dios a todos nos dio inteligencia, por lo cual deberíamos estar altamente agradecidos. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, el siguiente paso que viene es cómo vamos a utilizar eso que Dios nos dio, la inteligencia, que es la capacidad de aprender. No solo de hablar de cosas beneficiosas o menos beneficiosas, que eso marca la diferencia en todos los estratos de la sociedad, pero vamos a ver en qué la vamos a usar, sin aprender cosas buenas o cosas malas. Esto hace la diferencia entre personas que la sociedad llama personas buenas y personas malas. La diferencia lo hace lo que aprendieron con esa inteligencia que les dieron. ¿Aprendieron cosas buenas o aprendieron cosas malas? Oiga esto, y me llama la atención porque en las dos se tiene que meter inteligencia. Déjeme contarle esta experiencia que viví en mi juventud. Mi señor padre tenía, ya le he contado también alguna vez, mi señor padre tenía una venta de repuestos de bicicletas. Ahí llegaba toda clase de gente, toda clase de personas. Y dentro de ellas llegaban unos jóvenes que nosotros sabíamos que eran ladrones y iban a comprar repuestos. Ahí se portaban normal, se portaban bien, y al final pedían que se les pusiera el repuesto y se les ponía el repuesto. Dentro de una plática que se tuvo en unas ocasiones, porque ellos sabían que nosotros sabíamos quiénes eran, uno de ellos dijo: la gente piensa que robar es fácil. A mí me impresionó porque yo pensé que robar era fácil. Pero cuando él empezó a hacer su comentario, un comentario tan sencillo que hizo, comentó diciendo que todo no era fácil, que era una actividad muy riesgosa y que todo empezaba con suficiente tiempo de antelación. Ellos empezaban a observar y en ese observar elegían al candidato que iban a asaltar. Tenían que tener mucho cuidado a quién elegían, porque el riesgo de escoger mal al candidato era muy alto. Incluso se corría el riesgo de perder la vida. Y entonces le ponían mucha atención a eso. ¿Quién iba a ser el candidato que iban a asaltar? Claro, si se presentaba un evento de que se iba a perder la vida, la decisión ya estaba tomada. El que iba a perder la vida era el que iba a ser asaltado y no ellos. Siguió contando que para efectuar el asalto era siempre cuestión de segundos. No podían tardarse tanto. Que tenían que aprovechar la ocasión y no darle la oportunidad a la persona que reaccionara. Porque si le daban la chance que la persona reaccionara, a veces les resultaba el asunto muy difícil. Y entonces el elemento sorpresa era clave. Le caían encima y ella respondía. Ellos solo contaban con segundos porque ya sea ella o alguien que estuviera viendo ahí podía brincarles encima. Entonces los segundos eran claves. Ellos tenían que utilizar pocos segundos que la persona no pudiera reaccionar y cuando volviera en sí, ellos ya habían asaltado y habían salido huyendo. Lo que me llamó la atención es que tenían que usar la inteligencia porque tuvieron que aprender, lamentablemente, esa mala práctica de asaltar. Señores, puedo sacar una enseñanza y es que aprender a hacer cosas buenas y aprender a hacer cosas malas se necesita utilizar la inteligencia. Yo casi diría que se necesita el mismo esfuerzo para aprender las cosas buenas que aprender las cosas malas. Bueno,
Ya entrando más a fondo, vamos a hablar de la buena inteligencia, que es la que se usa en aprender solo cosas buenas. Y para eso necesitamos, sin lugar a dudas, contar con la ayuda de nuestro buen Dios. Todo porque Dios siempre nos llevará a aprender cosas buenas. Para eso está su palabra, está su Espíritu Santo, y está la persona de Jesucristo con las enseñanzas que dejó cuando pasó por la tierra. De eso habla el libro de los Proverbios, que la inteligencia es de Dios y Dios es el que la da. Proverbios capítulo 8, verso 14. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Mira cómo lo dice esta versión, me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, mío es el consejo y la habilidad. Mía la inteligencia y mía la fuerza. La inteligencia es de Dios y Él se la da a quien Él quiere. ¿Y por qué no decir la inteligencia humana se la da a todo ser que viene a esta tierra en términos generales? Habrán excepciones, pero en términos generales la inteligencia Dios se la da. Y Dios recomienda que todo ser humano camine por el camino que ella marca. Hablando de la inteligencia de Dios, que da los buenos consejos que proporciona. Proverbios capítulo 9, verso 6. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Mire cómo lo dice la versión del oso. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. La inteligencia de Dios que da cosas buenas. El conocer a Dios y sus asuntos es el mejor lugar para utilizar la inteligencia. Lo dice Proverbios capítulo 9, verso 10. El principio de la sabiduría Oiga, es el temor del Señor, oiga esto. y el conocimiento del santo es inteligencia. O sea que la inteligencia en términos buenos debe usarse para conocer a Dios. La inteligencia bien usada sigue las directrices de Dios porque piensa en las cosas de Dios, medita en las cosas de Dios, y al que hace esto, esa inteligencia le proporciona prosperidad. Lo dice el Salmo 1, versos 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su deleite, Oiga, y en su ley medita de día y de noche. oiga. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. La inteligencia que todos tienen hay que saberla usar. Si no, los resultados que va a obtener son los que mucha gente está obteniendo a la fecha que estoy predicando. Y en esta hora lo que Dios nos está enseñando a través de esta jornada es esa inteligencia hay que saber cómo usarla, dónde dirigirla, a dónde ponerla. Si queremos obtener buenos resultados. Fíjese que la inteligencia fue dejada especialmente para conocer a Dios. La persona que no conoce, no usa la inteligencia para conocer a Dios, es una persona que se vuelve necia. Una persona necia es una persona que no aprende, no usa la inteligencia para aprender, o que aprende cosas malas. Y entonces los resultados que va a obtener depende de eso que ha aprendido. Depende de esa forma en que usa la inteligencia. Pero la inteligencia, el principal objetivo es conocer a Dios. Si no la está usando en eso, entonces se convierte en una persona necia. Lo dice Isaías 53, 1 en su segunda parte. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? 53, 1. Perdón, mis hermanos, es Salmo 53, 1. Soy yo el que me estoy equivocando. Salmo 53, 1.
El necio ha dicho en su corazón, Oiga, no hay Dios. Se ha corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. oiga eso. Como el necio dice, no hay Dios. Increíble, pero cierto. La inteligencia que Dios le dio para que aprendiera, para que lo conociera a Él. En su mal caminar está diciendo, no hay Dios. Y como no quiere utilizar la inteligencia para conocer a Dios, entonces se corrompe. Y cuando alguien se corrompe, empieza a hacer solo cosas no buenas. Los que no usan la inteligencia para conocer a Dios, sino lo desprecian. Oiga esto, Dios lo abandona a sus razonamientos necios para hacer cosas que no convienen. Lo dijo el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Oiga, Dios los entregó a una mente depravada oiga eso. para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, ¿Sí? maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Oiga eso. Son chismosos, Oiga, detractores, oiga. aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, Oiga esto. los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Oiga esto. Y mire cómo cierra el pasaje. Miren que están utilizando la inteligencia que Dios le dio. Y todo eso que están haciendo ahí, lo tuvieron que haber aprendido. Ellos no nacieron con eso. Ellos nacieron, si usted me permite, en blanco. Con excepción de algunas cosas que tuvieron en el vientre de la madre, pero normalmente nacieron en blanco. Y todas esas barbaridades que se mencionan ahí son cosas que tuvieron que aprender, y para aprenderlas tuvieron que utilizar la inteligencia. Todos esos males que usted mira alrededor es por haber utilizado mala inteligencia. Y fíjese cómo cierra el pasaje, dice, los cuales, aunque conocen los decretos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos saben que están usándola mal. No solo las hacen esas cosas, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y usted lo puede ver, el mundo está lleno, señores, de esto que acabamos de estar leyendo. Está abarrotado, usted lo encuentra en cualquier lado. No importa a qué país vaya, no importa si el país es desarrollado o no desarrollado, no importa si el país es del primer mundo o del tercer mundo, todo eso lo encuentra usted en todos los países. No importa el idioma, no importa el color de la gente, no importa si tiene estudio intelectual. Usted lo encuentra en todos esos lugares. El planeta está colmado de todos esos males. Por eso estamos como estamos. Por eso podemos decir con toda seguridad que ellos han usado su inteligencia fuera de la voluntad de Dios. Por eso los resultados que vemos todos los días en los noticieros. Y eso que no sacan todo lo que se hace realmente. Y algunos de ellos hasta le inventan más males, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que vemos nosotros, todos esos males están regados por todo el planeta. Porque la inteligencia la usaron no para conocer a Dios, no para conocer las cosas de Dios. La usaron para aprender a hacer cosas malas. Y yo puedo decir que tenemos una sociedad mala. Unos hacen más que otros, pero la mayoría es mala. Eso es lo que vemos alrededor nuestro.
bien, han utilizado mala inteligencia, porque han aprendido cosas malas. Yo espero que usted ya no esté haciendo eso. Que usted ahora le dé vuelta a la inteligencia y diga, voy a emplearla a conocer más a Dios y voy a aprender cosas buenas, las cosas de Dios. Y voy a pensar en esas cosas y voy a meditar en esas cosas, porque ya vimos que hacer eso trae abundancia, trae prosperidad. Y qué bueno que me está escuchando. Y qué bueno que me está siguiendo. Y no a mí. Está siguiendo lo que dice este libro sagrado. Las cosas que él está enseñando. Son cosas básicas. Por eso dije que de las jornadas estamos sacando lo indispensable para el diario vivir. Son cosas básicas para la vida. La gente sabe que haciendo mal, sembrando mal, van a cosechar mal, pero siguen haciéndolo. Bien, nosotros tenemos que aprender a darle vuelta a la tortilla y empezar a caminar diferente. Decirle a nuestra inteligencia que tenemos, vamos a empezar a aprender solo las cosas buenas. ¿Cuáles? Las que Dios marca en su palabra. Y vamos nosotros a ver los resultados si las ponemos en práctica. Sí, porque hay gente que sabe la Biblia, pero no la pone en práctica. Sigue haciendo cosas malas. Y aunque no me diga, si sigue haciendo cosas malas, son cosas malas que tiene en su mente. Tiene que sacarlas. Tiene que cambiarlas por las cosas buenas. Ese problema tenían los fariseos de la época de Jesús. Sabían mucha letra, pero su vida era totalmente desastrosa. Y encontramos a muchos cristianos así ahora y líderes. Óigame, líderes. Saben Biblia, saben predicar bien, pero viven mal. Y la inteligencia bien empleada es la que hace vivir el buen camino. Y a esa hay que seguir. Y para esa no la dieron. Déjeme profundizar un poquito más en esta parte de la inteligencia. La inteligencia también es un espíritu. Oiga esto, es demasiado interesante, que viene a habitar y a reposar dentro del ser humano. Esto lo menciona y que porque la inteligencia forma parte de los 7 espíritus de Dios. Esto lo menciona claramente el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Hablando de Jesús. Espíritu de sabiduría, oiga, y de inteligencia. Oiga. Espíritu de consejo y de poder. Sí. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Mire cómo lo dice esta versión, me gusta. Y reposará sobre él, hablando y profetizando sobre Jesús. Que iban a estar en él los 7 espíritus de Dios. Dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Pero entre ellos está el espíritu de inteligencia. O sea, la inteligencia es un espíritu que habita con el Dios de la gloria. Ya vimos que habita con él, lo vimos en los primeros pasajes. Ahora, oiga esta parte interesante. Cuando alguien agrada a Dios, Dios le aumenta su capacidad de inteligencia, dándole un espíritu, ya lo vimos, que le ayuda, la cual se vuelve esa inteligencia superior a toda la inteligencia de los demás humanos. Esto lo podemos encontrar nosotros en Daniel capítulo 1, verso 17 y Daniel capítulo 1, verso 20. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia. Está hablando de Daniel y sus 3 amigos. En toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Oiga esto, mire cómo lo dice la versión. Perdón. Sí. Voy a leer el 17 en la versión del oso. Antes. Y a estos 4 muchachos, está hablando de Daniel y de sus 3 amigos. Sadrach, Mesach y Abednego. Les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia,
mas Daniel también tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora leemos el verso 20 de ese capítulo. Y en todo asunto de sabiduría Oiga, y conocimiento Oiga. que el rey les consultó, oiga, los encontró 10 veces Oiga superiores a eso. todos los magos y encantadores que había en todo su reino. o sea que por haber agradado a Dios, Dios viene y su complacencia la manifiesta, dándoles un espíritu de sabiduría que aumenta la inteligencia que ellos tienen. Y dice que a esos 4, dice que cuando el rey los examinó, los encontró 10 veces mejor que los más avispados que tenía en el reino. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios premia con más inteligencia a los que la usan bien, apartándose del mal. Porque la inteligencia buena, si usted me permite, usándola bien, es la que se aparta del mal. Eso lo dice Job, capítulo 28, verso 28. Job, capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, Oiga, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Entonces la inteligencia Dios la dejó para apartarse del mal, no para que la usen para aprender el mal. Por eso digo que toda la raza humana está usando la inteligencia fuera de la voluntad de Dios. Y entonces toda la raza humana es una raza necia. Y aunque digan Diosito lindo, dice que el que es necio, dice el texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A veces lo mencionan, pero viven como que Dios no está ahí. Porque la inteligencia buena los hace apartarse del mal. Bueno, ¿qué ventajas tiene el usar la inteligencia buena, bien empleada? La inteligencia bien empleada hace aprender y aprender cosas buenas. Óigame, y permite realizar un inventario de conocimientos buenos que cuando se necesita de alguno de ellos, cuando se presenta algún problema, se pueden echar mano de ellos. Y entonces estos conocimientos le darán a solucionar problemas. Por ejemplo, el conocimiento sobre la agricultura que aprendió José, oiga esto, cuando estuvo de esclavo en la casa de Potifar, le sirvió para presentar una solución ante el faraón de Egipto por el hambre que se avecinaba. Lo dice Génesis 41, 28 al 36. Porque lo hace esta aclaración antes. El pueblo de Israel era un pueblo ganadero. Ellos criaban ovejas, especialmente. No sabían nada de agricultura. Pero cuando José lo llevaron de esclavo a la casa de Potifar, aprendió todo el procedimiento de la agricultura y Dios le dio conocimiento e inteligencia. Y lo llevó ahí para que aprendiera eso, porque lo va a utilizar y por eso tú pudo dar el consejo que usted va a escuchar ahora, que le dio al rey de Faraón. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora pues, oiga, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto, Faraón. Nombre intendentes sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Oiga eso. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Mire, qué consejo más sabio el que le dio a Faraón. Todos los que él tenía en su corte real no sabían qué hacer. Primero ni podían interpretar el sueño, pero aunque lo hubieran interpretado, ¿qué iban a hacer? Pero José, que había agradado a Dios, había acumulado inteligencia. Y aquella inteligencia que aprendió allá en una granja pequeña, ahora viene y la aplica en proporciones imperiales. Y entonces, al haber utilizado su inteligencia en obedecer a Dios, Dios le aumentó la inteligencia y se la desarrolló. Para decir ese consejo imperial, tuvo que haber recibido un espíritu de inteligencia que lo ayudara. Y le está dando consejos de economía imperial. Era el imperio de toda la tierra en ese entonces. Dándole solución, la inteligencia. Dándole solución. Ahora, hay algo tremendo de esto también, que otras cosas produce la inteligencia utilizándola en la buena dirección en que Dios la dejó. Basada en sus principios, por supuesto, en sus mandamientos, renunciando a las cosas malas y acercándose a las cosas buenas. La inteligencia ofrece que aumenta el conocimiento, no solo sobre esta vida, sino especialmente sobre las cosas de Dios, y esto le da la capacidad a todo humano de ocupar puestos de privilegio. Oiga esto. Por ese consejo que le dio José a Faraón, por esa solución al problema, dentro de otras cosas que estuvieron ahí, porque pudo interpretar el sueño adecuadamente también y darle la solución necesaria por el hambre que se avecinaba para todo el imperio. El Faraón lo puso en una posición privilegiada por la inteligencia que Dios le había dado. Lo dice Génesis 41, 37 al 44. Oiga eso, ponga atención. Y la idea pareció bien a Faraón Oiga. y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga, entendía que había un espíritu superior en José. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Oiga. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: oiga esto. aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Lo levantó. Óigame, esa inteligencia, ese espíritu de Dios, de inteligencia que había caído sobre José, esa inteligencia, bajo la influencia de Dios, lo levantó hasta arriba. Tiene su recompensa. Usar la inteligencia en las cosas de Dios. Yo puedo asegurar en esta hora, muchos de los que me están escuchando tienen problemas sin solución porque no han sabido utilizar la inteligencia en las cosas de Dios.
están resolviendo los problemas como los resuelve el mundo. Hay que buscar al Dios de la gloria, hay que poner nuestra inteligencia en las manos de Él, hay que aprender sus principios, hay que alejarnos del mal y acercarnos a las cosas buenas de Dios. Y entonces van a empezar a surgir soluciones donde uno menos espera. Y esa inteligencia los va a encumbrar. No tienen que estar envidiando a la gente, no tienen que estar buscando apoyos humanos, no. Esa inteligencia que Dios le da los va a encumbrar. Y no solo pasó con José, pasó con Daniel también, con el joven Daniel. Y sus amigos, que por la inteligencia que Dios les había dado, los pusieron a servir en palacio. Esto lo leemos en Daniel capítulo 1, verso 18 al 20. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, Oiga, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. el rey. El rey habló con ellos y de entre todos ellos Oiga. no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Oiga esto. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, Oiga. los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Por eso entraron al servicio del palacio del rey, por la inteligencia que Dios había derramado en ellos. Dios había depositado en ellos, los hizo más inteligentes que los demás. O sea, el poner nuestra inteligencia a buscar las cosas de Dios, a conocer a Dios, a emplearlas, en acercarnos a Dios, eso tiene su recompensa. Dios los sabe poner en alto. Y Dios no viene y los agarra y los sube, no, simplemente le da inteligencia. Y la inteligencia que le da solita los levanta y los pone en alto. La inteligencia que le da les ayuda a resolver sus problemas, sus dificultades. Y no solo los de ellos, sino de los que los rodean. Y no solo eso, la inteligencia también los libra de la muerte. Dice, la inteligencia buena, la de Dios, los hace seguir los dictados de Dios. Ya vimos que para eso la dio Él. En cualquier lugar, aunque tengan problemas por ello, no se avergüenzan de Dios. Cuenta la historia que Daniel, por orar a su Dios todos los días, fue lanzado al foso de los leones. Pero Dios lo libró, pues Dios ayuda a los suyos que usan bien la inteligencia que Dios les dio para apartarse del mal. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 6, versos 19 al 23. Entonces el rey se levantó al amanecer, Oiga, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, oiga, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. oiga, lo conocía el rey, conocía cómo era Daniel con su Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oiga esto. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. En su Dios. La inteligencia nos debe acercar a depositar nuestra confianza en Dios. Mire, me llamó la atención el concepto que el rey tenía de Daniel. Y estoy hablando del rey, creo que era Darío, pero no era un rey cristiano, no era un rey de Israel, era un rey pagano. Y mire el concepto que tenía de Daniel. Y dice, y acercándose al foso, gritó Daniel con su voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Oiga eso, qué concepto.
¿Qué habrá visto en Daniel para formarse ese concepto de él? Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, óigame, ¿te ha podido librar de los leones? La inteligencia que Dios le dio a Daniel lo encumbró alto y lo acercó más a Dios. Cualquier consejo, cualquier idea, cualquier pensamiento que te llegue para alejarte de Dios, tiene que venir del diablo. No puede venir de Dios. Y cualquiera que se deje utilizar inteligencia por el diablo va a terminar mal. La inteligencia debe gritar inmediatamente un consejo malo para apartarse de Dios. No, ese no. No importa quién te lo dé. Tu jefe, tu amigo, tu familiar, yo no sé quién, que te dé un consejo malo. La inteligencia puesta en las cosas de Dios debe decir no, 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 no. Pero nadie te va a ver, sí, pero no. Solo una vez, sí, pero no. Tan radical que sos, puede ser, pero no, yo sé lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo mi inteligencia que Dios me dio, la estoy poniendo en la ruta correcta y ella me va a recompensar. Esos pensamientos malos que te llegan, sácalos. Y empieza a poner tu mente en las cosas de Dios. Y yo te garantizo, por este bendito libro sagrado, que tu premio va a ser totalmente diferente de lo que los demás reciben, que no hacen eso. Fíjese qué tremendo esto, señores. El otro de los atributos de la inteligencia es que nos ayuda a solucionar los problemas. ¿Y quién no tiene problemas en la vida? Todos tenemos problemas, todos necesitamos soluciones. Pero la gente no sabe dónde buscarlo. Usted y yo ya sabemos dónde buscarlos. A los que viven bajo la cobertura de ese espíritu de inteligencia se le llama hijos de la inteligencia. Oiga esto, ¿quién no desearía ser más sabio que los demás? Todo el mundo. ¿Quién no desearía ocupar puestos de privilegio sobre los demás? Todos. ¿Quién no desearía encontrar solución a los problemas que la vida presenta? Todo eso es lo que la gente anda buscando todos los días. Lo que no sabe es cómo y dónde encontrarlos o de encontrarse con ellos. Pero qué privilegio tenemos nosotros, los hijos de Dios. Porque la inteligencia de Dios solo está disponible, oiga, para los suyos. De los 7.800 millones de personas que habitan el planeta Tierra, si todos quisieran que Dios les diera inteligencia y espíritu de inteligencia, se los daría a todos. Tiene suficiente. Pero la mayoría, yo diría más del 90%, no lo quieren. Entonces hay suficiente abasto para ti que me estás escuchando y para mí. Voy a aprovecharme de eso. Y desde ahora vamos a dirigir nuestra inteligencia para ponerla en el conocer a Dios, en los preceptos divinos y esperemos resultados. Solita va a funcionar. Y cuando tengamos necesidad de una intervención sobrenatural de Dios, como le ocurrió a Daniel y a sus amigos, Dios va a intervenir. Amén y amén. Si hubiesen algunas preguntas. Sí hay. Hay una pregunta y dice, lo que hemos aprendido cuando estábamos en el mundo, esa inteligencia mala, ¿puede ser usada para la inteligencia buena cuando venimos a Dios? Bueno, la inteligencia se santifica. O sea, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo en sus epístolas, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son
hechas nuevas. Hay una versión que dice, las cosas viejas van pasando, todas empiezan a ser nuevas. Ese es el proceso que debe seguir el Hijo de Dios. O sea, todo lo que aprendió el Hijo de Dios en el pasado, cosas malas, debe ir soltándolas, quitándolas y empezar a pedirle a Dios para adquirir las cosas nuevas, las cosas buenas. Y va haciendo ese cambio. Y al hacer ese cambio, aleja la maldición y atrae la bendición sobre él. Porque el que usa la inteligencia en las cosas de Dios, lo que hoy enseñamos, le va a llegar tarde que temprano, como mínimo. Óigame, para empezar, el que acepta a Cristo Jesús ya no va al infierno, va para el cielo, para empezar. Pero si continúa haciendo los cambios, que yo sé que no son de la noche a la mañana, pero son factibles. ¿Sabe qué es la ventaja? Que así como aprendió las cosas malas, puede aprender las cosas buenas. Otro consejo más, si se aprendió, se puede desaprender. Por eso el apóstol Pablo dice, el que robaba ya no robe, ahora trabaje. Ya no robe, ahora trabaje. O sea, está sacando algo malo y metiendo algo bueno. Si sigue ese proceso, usted va a terminar siendo un bendecido por el Dios de la gloria. La respuesta es sí se puede cambiar. Hay que cambiar. Esta pregunta va un poco relacionada tal vez a la respuesta anterior y dice, ¿qué acciones evidencian que estoy teniendo inteligencia de Dios? Bueno, primero, desea conocer a Dios. Dice que la inteligencia fue puesta para conocer a Dios. Primero, la intención, el deseo de conocer a Dios, de buscarlo, de leer su palabra, de orar y de pedir, Señor, quiero conocerte más. Primero, ya va en la ruta correcta. Segundo, empezar a adquirir las cosas buenas que su palabra marca. Ahí está Gálatas capítulo 5, 22. Los frutos del Espíritu, empezar a buscarlos y a dejar las cosas viejas. Ya empezaría en la ruta correcta. Y esto es tremendo porque el mismo esfuerzo que pide para aprender una cosa mala, se pide para una cosa buena, el mismo esfuerzo. Entonces, si tuvo esfuerzo para aprender una cosa mala, ahora ese mismo esfuerzo emplee para aprender una cosa buena. Y no lo va a decir que de la noche a la mañana lo va a conseguir, no. Pero lo va a conseguir. Y entre más camine al lado bueno, la bendición de Dios irá aumentando. Y lo más grande es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y si le pedimos, ayúdame, yo quiero soltar esto, no puedo soltarlo. Bueno, ya sabe que sí puede desaprenderlo. No, aquellos que dicen, no puedo dejar de ver pornografía, me dice alguien por ahí. Bien puede. Si él no nació viendo pornografía, él aprendió eso. Y si hay un espíritu ahí que esté molestando, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Renuncia a él. Rechácelo. Échelo fuera. Proclame la sangre de Cristo sobre usted. Para eso dice que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fuera. Pero eso sí, cuando reciba liberación, no regrese. Muchos vienen y gracias al cielo hay ayuda a los ministros. Los ministros pueden ayudarlo, van a orar por usted, van a reprender al espíritu inmundo, si es que está por ahí el espíritu, y al reprenderlo tiene que irse, pero no regrese. Muchos regresan y la atadura es mayor. Bueno, eso pasa con todas las cosas de la vida. Hay que soltarlas y no regresar. Cuando el diablo ha tenido a alguien aprisionado con un mal hábito y queda libre, el diablo regresa a reclamar derechos. Nosotros tenemos que marcarle alto, decirle no, el que tomaba, ya no tome. Mis amigos me invitan, deje los amigos, haga nuevos amigos. Y cuando le vengan deseos, no lo haga. Cada vez que usted deja de practicar un mal hábito, le quita fuerza, le quita fuerza, le quita fuerza, le quita fuerza. Cada vez que practica un buen hábito, le da fuerza, le inyecta fuerza, le inyecta fuerza. Máxime si hace oración por él. Y si es muy fuerte la atracción del otro lado, puede entrar en ayuno. Le quita fuerza y usted va adelante. Y su inteligencia la empieza a enderezar y a salir del estado de necedad en que el mundo está metido.
No sé si aclaré el asunto, pero tengo que decirle, sí se puede, en el nombre de Jesús. Otra pregunta es, ¿la inteligencia de Dios puede después volverse una inteligencia mala? ¿O si alguien cae puede volverse Sí inteligencia mala? puede, lamentable sí. Bueno, la inteligencia que Dios le dio a todo ser humano era buena. Ellos la corrompieron, aquí lo dice Romanos 1:28. Como no quisieron recibir el conocimiento de Dios, lo rechazaron. Dios lo que hace es, no me quieren, se retira, se abstrae. Y el diablo entra a tomar posesión de todo eso. Bueno, Luzbel no fue creado, voy a decir esto, el diablo no fue creado diablo por Dios, fue creado Luzbel. Pero por haber rechazado la supremacía de Dios, se convirtió en diablo. Y lamentablemente toda aquella sabiduría que le habían dado para representar al Dios de la gloria en todas las creaciones, ahora se corrompió. Y ahora la tiene, pero para provocar cosas malas. Sí se puede. Lamentablemente sí se puede. Por eso hay que estar buscando a Dios y acercarse a Dios. Porque quien se aleja de Dios ya no anda en sabiduría, está necio. Si anda pecando y pecando y pecando, anda viviendo en necedad. Está poniéndose en las manos el diablo lo va a tomar y lo va a destruir. Por eso hay que mantenerse. Fíjese lo que dijo el rey de Daniel, por eso me gustó. Por eso dice, porque mire lo que dice el rey, dice, acercándose al foso de los leones, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Mira el testimonio que Daniel había dado ante este rey. Tu Dios a quien sirves con perseverancia. Otra versión dice, a quien sirve siempre. Seguro que el rey lo había visto orar más de una vez. ¿Te ha podido librar? Dice, ese Dios a quien tú continuamente sirves, a quien te miro, que en tus horas libres, porque atendía a los asuntos de palacio ahí, Daniel, asesorando al rey. Cuando estás libre, dice que se arrodillaba 3 veces al día. El rey lo había visto más de alguna vez y dijo, qué fiel es a su Dios. Le sirve siempre. Lo miro que lo hace los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Está pero ahí insistentemente a saber si lo librará. Pero bueno, a mí no me afecta en nada. Lo hace en sus horas libres. Pero cuando vio la situación, le dijo, el Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te podrá librar? Y se escuchó en el fondo del foso de los leones, dijo, oh rey, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. No había fallado Daniel. La envidia lo había hecho que los demás le pusieran una trampa. Y aquí la historia sigue, usted la debe saber, muchos la saben, si siguen leyendo ese pasaje, van a encontrar que después de eso, el rey dio un decreto y dijo, todos aquellos que me engañaron para hacerle daño a Daniel, tiren a los fosos de los leones. Y dice que ellos y sus familias no habían terminado de llegar al fondo de los fosos de los leones cuando los leones cayeron encima de ellos y los mataron a todos. Dios está en favor de los suyos. ¿Se puede corromper a alguien? Sí, Luzbel se corrompió. Y he visto mucho hijo de Dios que antes estaba en la iglesia fiel y algún tropezón le sirvió de estorbo y se retiró. Los he encontrado yo alcoholizados. Muchos de ellos predicadores saben más Biblia, más Biblia que algunos de los que me están escuchando. Y le digo, ¿y qué le pasó? Y me cuentan su historia. Les faltó inteligencia. Sí, el diablo los engañó. Bien, así como engañó a Eva. Y miren el lío que nos metió ahora nosotros. Todos estamos aquí viendo cómo nos destrabamos. Gracias a Dios que el postrer Adán, que es Cristo Jesús, vino a liberarnos de eso. Pero vayamos en pos de la palabra de Dios, en pos de los dictados de Dios, en pos de Dios, y yo le garantizo una bendición para su vida.
Amén y amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias al cielo por el auxilio que nos ha dado. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, ayúdanos a tomarla en cuenta, a incrustarla en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros pies a caminar en función de ello, que podamos agradarte, que podamos ser inteligentes y salir del engaño en que el diablo ha metido a muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora y te agradecemos por las palabras que nos has dado. Amén y amén. Damos gracias a Dios por habernos sintonizado. Seguimos dando gracias a Dios por aquellos que nos escriben. Gracias por sus bendiciones. Se las devolvemos inmediatamente. Estamos tratando de contestar los chats que nos escriben en la mayoría de casos. Comparta esto con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Ahora hemos recién ingresado a YouTube y podemos utilizar esa transmisión para que muchos puedan verlo, compártalo, conviértase usted en un misionero mundial. Los 7.800 millones que viven en el planeta Tierra necesitan estas verdades para bien de ellos y de sus familias. Conviértase usted en un instrumento de bendición expandiendo el reino de Dios. Damos gracias al cielo y le damos una bendición especial a usted y su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.